Entonces, ese Ananda, esa dicha, es nuestra propia naturaleza. Y la buscamos en el mundo exterior de manera natural, sin saberlo, porque salimos al mundo exterior, ¿no? Y ahí andamos tratando de obtener dicha. Pero ¿qué pasa? En el mundo exterior nunca es suficiente. Todo lo que encontramos genera aún más y más sed, ¿no? Es como tratar de extinguir un fuego con gasolina. Y ahí andamos, perdidos por el mundo, buscando, sin saber que la fuente de esa dicha está en nuestro interior. Entonces, esta filosofía milenaria, que se llama Veda Anta, Veda es conocimiento, Anta es el fin del conocimiento, nos habla un poco de estas cosas. No sé si les parece interesante, pero tiene sentido y está bueno. Voy a comenzar con una máxima que es muy conocida, pero que sintetiza exactamente el mensaje de Vedanta, ¿no? Swami Vivekananda fue el principal discípulo de Sri Ramakrishna, buenísimo. Y él dijo lo siguiente: cada uno de nosotros, cada alma, es esencial, potencial, en potencia divina. Cada alma es esencial, potencialmente divina. Y cada uno de nosotros tiene una meta, solo que la desconocemos. La meta es manifestar, expresar esa divinidad en nuestra vida. Esa divinidad que llevamos adentro. ¿Cómo lo hacemos? Dominando nuestra propia naturaleza externa e interna. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Él decía hacer esto a través de un estilo de vida, teniendo una cierta dirección, a través del trabajo inegoísta, la adoración. La adoración significa la dedicación a... Bueno, hay diferentes formas de verlo. En definitiva, lo que vamos a caer es a tratar de divinizar nuestra experiencia humana, adorar a Dios en todo, la adoración. El dominio de la mente, o el discernimiento entre lo aparente y lo real. Vamos a hablar un poco también de qué es lo aparente y lo real. Por uno, por más o por todos estos medios y ser libres. Esto es toda la religión. Las doctrinas, los dogmas, los rituales, los libros, los templos, las formas son más que detalles secundarios. Entonces se los voy a leer de vuelta. Por fin, muchas gracias. Qué bueno, gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan? Cada alma es potencialmente divina. La meta es manifestar esa divinidad que llevamos adentro, dominando nuestra propia naturaleza, externa e interna. Hacer esto por medio del trabajo inegoísta, la adoración, el dominio de la mente o el discernimiento entre lo aparente y lo real, por uno, por más o por todos estos medios y ser libres. Esto es toda la religión. Las doctrinas, los dogmas, los rituales, libros, templos, formas, no son más que detalles secundarios.
Uttishtata Jagrata Prapya Varannibodhataha. Esto es una sentencia de un muy antiguo libro, si no es uno de los libros más antiguos, una sentencia de los Upanishads, que viene de los Vedas. Después les voy a contar si tienen una duda. ¿Qué son los Vedas? Esto significa: hombre, levántate, despierta, acércate a los sabios y aprende de ellos acerca del ser, con mayúscula. Hombre, levántate, despierta, acércate a los sabios y aprende de ellos acerca del ser. Vivekananda, que él es nuestro maestro, en su libre comentario de este verso nos decía: levántense, despierten y no se detengan hasta alcanzar la meta. La pregunta es: ¿a qué tenemos que despertar? ¿Y cuál es esa meta? La palabra dharma deriva de la raíz sánscrita dri, que significa sostener. Dharma representa aquello que sostiene la existencia de una cosa. ¿Y qué es aquello que sostiene la existencia de una cosa? Su naturaleza esencial, real y verdadera, sin la cual no podría existir. Dharma deriva de la raíz sánscrita dri. Dharma representa aquello que sostiene la existencia de una cosa. ¿Y qué es aquello que sostiene la existencia de una cosa? Su naturaleza esencial, real y verdadera, sin la cual no podría existir. Si el Dharma no estuviese, nada podría existir. El Dharma es eterno, perenne, sin principio ni fin. Por ejemplo, el Dharma de un libro. Si lo destruyo, su Dharma no va a perdurar. El Dharma del fuego es el poder de quemar, y el de un objeto inanimado, su inactividad. Dharma es lo que sostiene la existencia de una cosa, por lo tanto, todo tiene Dharma. Esto tiene Dharma. Me permite sostener este libro, que yo pueda apoyarme. Esa botella tiene Dharma. Todo tiene Dharma. Todo tiene significado. Todo tiene vida. Por lo tanto, todo es pasible de respeto. Todo, inclusive lo inanimado. El hombre, el ser humano, también tiene un dharma, también tiene una naturaleza esencial que sostiene su existencia. A esta se la denomina Manava Dharma, el dharma del ser humano. Sobre este concepto se basa el mensaje central de los Vedas, especialmente en su última porción, denominada Veda Anta, el fin del conocimiento, conocida también como los Upanishads. Son pequeños libros en sánscrito, y en ellos encontramos las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida: ¿quiénes somos y para qué estamos acá? Había respuestas. Analicemos la siguiente analogía. Supongamos que calentamos un poco de agua en un jarro.
por supuesto, sobre el fuego. Mientras se calienta el agua, el jarro se torna, a su vez, cada vez más y más caliente. Y lo mismo sucede con el agua que está dentro del jarro. Adquiere más y más calor. Ahora, si les formulo la siguiente pregunta, ¿por qué el agua está caliente? Piensen. ¿Por qué el agua está caliente? Muchos dirán, por el contacto con el jarro. Pero ¿por qué el jarro está caliente? Por el contacto con el fuego. Por lo tanto, el jarro y el agua se han tornado calientes. Su temperatura subió. ¿Por qué? Por el fuego. Ahora, ¿por qué el fuego está caliente? ¿Por qué el fuego es calor? ¿Por estar en contacto con el jarro? El fuego está caliente. ¿Por qué fuego? ¿Por qué el hielo es frío? Porque es hielo. Así lo que queremos poner en términos técnicos, si lo queremos poner en términos técnicos, diremos que es por su swarupa. Swarupa en sánscrito, naturaleza intrínseca. Entonces decimos que el fuego está caliente por el calor, porque el calor es su propiedad intrínseca. ¿Y por qué el jarro está caliente? No podemos decir que lo está por su propiedad intrínseca. ¿Es así? El calor en el jarro no es intrínseco, ya que esta propiedad es prestada por el fuego. Por lo tanto, en el jarro el calor es incidental, secundario, prestado y dependiente. En síntesis, el calor en el jarro es una propiedad incidental, lo mismo que en el agua, pero el calor en el fuego es su swarupa, o propiedad intrínseca. Así vemos dos clases de propiedades. La intrínseca, que es independiente, y permanente. Anda a sacarle el calor al fuego. Y la incidental, que es dependiente e impermanente. El agua estaba caliente porque el calor fue prestado por el fuego. Es entonces una propiedad dependiente de otro principio, mientras que el calor en el fuego no depende de ningún factor. Es absolutamente independiente. ¿Me siguen? Si analizamos, el calor en el fuego es independiente y continúa así todo el tiempo. Por lo tanto, es eterno. Entonces podemos decir que la propiedad intrínseca o naturaleza intrínseca es eterna. No podemos quitar el calor del fuego. Y a esto se lo llama en sánscrito nityam, permanente o eterno. Ahora bien, acá queríamos llegar. ¿Cuál es el dharma de un ser humano? ¿Cuál es esa propiedad intrínseca, eterna, independiente? Hay tres cosas que en verdad son excepcionales
y que solo se logran por la misericordia divina, dice Sri Shankaracharya, un famoso maestro de Vedanta. El nacimiento humano son excepcionales, el anhelo por el conocimiento y la cuidadosa protección de un sabio espiritual que lo guíe. Podemos tener un nacimiento humano, pero no hacernos preguntas, simplemente vivir y tratar de extraer lo mejor de este mundo, pero lamentablemente quedamos pegados a él, ¿no? Podemos tener un nacimiento humano y tener un anhelo por el conocimiento, pero no tener la suerte de tener guía espiritual. Estas tres cosas son excepcionales: el nacimiento humano, el anhelo por lo que se llama la liberación, que es el conocimiento, y la protección de un guía o un sabio espiritual. Hay tres rasgos comunes entre los seres humanos y otros seres vivos. Comen, duermen y tienen miedo a las fuerzas naturales. ¿Hay diferencia entre nosotros y otros seres vivos? Todos tienen formas de protegerse a sí mismos. Además, existe otra característica común: es el amor por la perpetuación de su propia especie. No solo quieren vivir, sino también quieren propagar la especie, teniendo hijos, etc. Si los animales y los seres humanos son similares en estas características, ¿cuál es la característica exclusiva del ser humano? ¿En qué sentido podemos reclamar superioridad respecto de un animal? ¿Cuál es la gloria del nacimiento humano? Los seres humanos son superiores por diferentes razones, comenzando por la facultad del habla, la cual es exclusiva del ser humano. Hay otra característica excepcional entre los seres humanos y es el intelecto. La facultad de pensar, estudiar, analizar. Según las escrituras de los hindúes, el buddhi o intelecto es una característica extraordinaria propia del ser humano. Si el intelecto es removido del ser humano, su resultante será un ser no mejor a un animal. Y si no lo usa, puede llegar a ser peor que un animal. Por lo menos el animal es leal, noble. El ser humano es capaz de ver su vida muy claramente por su facultad exclusiva de pensar. Tener una visión de su futuro, fijando metas y trabajar para concretarlas, es uno de los rasgos más destacados del nacimiento humano. ¿Es así? El dharma del ser humano es aquello en lo cual se apoya y lo que lo previene de degradarse a sí mismo al nivel de un animal. Es algo a lo que uno se aferra para prevenir su desintegración de su personalidad. Es algo a lo que uno se aferra para prevenir la desintegración de su personalidad. Esto es el dharma del ser humano, es aquello a lo cual se aferra para prevenir la desintegración de su personalidad y así evitar actuar como un animal. Después de todo, no hay duda que somos criaturas biológicas y como tales somos víctimas también de todas las pasiones. Manava Dharma,
o el dharma de un ser humano, por lo tanto, es un sentido de valor. Es un sentido de valor al cual nos aferramos para prevenir nuestra degradación del estatus de seres humanos. ¿Y qué es un ser humano? Es la especie más evolucionada del mundo biológico. ¿Y qué es aquello que sostiene la existencia del ser humano? Su verdadera naturaleza esencial, su propia divinidad. El ser humano es potencialmente divino y su dharma es manifestar ese potencial divino en su vida. Es expresar esa divinidad. En otras palabras, Dios es en cada uno de nosotros. La meta del ser humano es dejar que Dios se exprese y se manifieste a través de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo limitamos con nuestro egoísmo. Dios es en cada uno de nosotros. Eso es lo que llamamos divinidad. Este es el concepto de Dharma, según la manera en que lo enunciaron los sabios antiguos, los videntes de la verdad. En ese sentido, es ese sentido de valor al cual nos aferramos para evolucionar lentamente desde nuestra personalidad humana a la divina, contenido en esta forma humana, para así transformarnos en dioses caminando sobre la faz de la tierra. La historia ha probado esto con infinidad de santos y videntes que el mundo ha producido. Y hay una característica común, y es que todos ellos han experimentado exactamente lo mismo. Santos, santas de la Iglesia y de otras religiones han experimentado lo mismo. Éxtasis y una gran dicha o paz interior. Y eso es propio nuestro. Eso es aquello que nos sostiene, pero tenemos que dejarlo ser. Tenemos que dejar que se exprese. Lo limitamos porque somos ignorantes de eso. Uttishtata Jagrata. ¿A qué tenemos que despertar? A nuestra propia divinidad. ¿Y cuál es la meta? Manifestar esa divinidad en nuestra vida. El eterno significado de Dharma, es real, intrínseco, independiente y permanente. La revelación de esta verdad, el despertar a esta verdad en los seres humanos permite detener el sufrimiento y comenzar a ascender de lo humano a lo divino. Y esto se dice que es eterno. ¿Me han seguido? Hasta acá, en una forma de cápsula, es el mensaje de estos videntes de la verdad, y es lo que se denomina Vedanta. El mensaje de Vedanta es a que despertemos a nuestra propia naturaleza, a nuestro propio Dharma, a nuestra propia divinidad. Y trabajando con nuestra personalidad despacito, comprendiendo nuestras limitaciones y trabajándolas
permitir que esa divinidad se expanda y ser menos egoístas. No se trata de yo y mío, se trata de nosotros. ¿Qué es lo que tanto queremos en nuestra vida? Todos los seres humanos están involucrados en alguna clase de actividad. Inicialmente en la niñez puede ser la comida, luego algún juguete, más tarde algún aparato sofisticado. Luego serán una casa y varios otros objetos. Estas actividades varían según la persona. Existen tantas clases de ocupaciones como los seres humanos en la Tierra. Pero, a pesar de que parezcan diferentes ocupaciones, cada uno tiene diferentes metas, analizando podemos decir que todas estas actividades tienen algo en común: la búsqueda de la felicidad, de la alegría o del confort en sus vidas. Algunos pueden pensar que el confort se encuentra teniendo una linda casa o familia y trabajan para eso. Otros teniendo mucho dinero. Pero aunque aparentemente diferentes por fuera, si observamos, encontramos que hay algo que todos desean. La gente solo quiere una cosa: paz. Es decir, felicidad y alegría en sus vidas. Por lo tanto, podemos afirmar que todos los seres humanos trabajan por la búsqueda de la felicidad. Pero no solo queremos felicidad. Cuando tenemos alguna dolencia o enfermedad, acudimos al médico para curarla. Por lo tanto, no solo buscamos felicidad, sino también buscamos liberarnos del dolor. Quiero tener felicidad sin dolor. Trabajo por placer sin dolor. No quiero una combinación de ambos. Solo quiero pura felicidad. ¿Es así? Por lo tanto, queremos dicha. Es felicidad menos dolor. Queremos dicha. Dicha infinita, de calidad, sin mezcla, en cantidad. Es decir, no quiero solo por un momento, no lo quiero solo por un momento. Quiero que sea sin fin. Quiero sentirme completo, satisfecho, permanente. Esta dicha tiene que ser eterna e infinita en duración. Es decir, que sea lo máximo, un estado que no pueda ser superado. Todas nuestras actividades están dirigidas hacia ello. La pregunta es: ¿tenemos éxito en nuestra lucha? Si observamos nuestras vidas, veremos, sin embargo, que a pesar de la lucha, no tenemos éxito en nuestra empresa. Algunas personas se dan cuenta a tiempo de este problema, mientras que otras ni siquiera advierten la superficialidad de su vida. Algo mecánico. Algunos se dan cuenta de que hay algo que anda mal en su búsqueda por la vida, y otros ni siquiera lo notan. En nuestra frustrada búsqueda por la felicidad, los seres humanos realizamos nuestras actividades. Según el Vedanta, la filosofía que viene de la India, en pos de 4 metas fundamentales. Estas 4 metas son: la primera es artha o riqueza, obtener toda clase de seguridades para liberarnos de problemas tales como el hambre, la sed, etc.
Es la seguridad para liberarme de la inseguridad. De hecho, cada ser humano fundamentalmente quiere estar seguro de que su vida no se vea amenazada y de que pueda sobrevivir. Buscamos un techo, comida, seguridad. Eso es lo principal. Van a decir, ¿no querés ir al parque de diversiones? No, dame un techo primero, dame de comer. ¿No querés que te hable de religión? No, primero tengo hambre. ¿Es así? Es por eso que se llama la necesidad básica. Todos buscamos eso primero, alimento, ropa, refugio. La segunda meta del nacimiento humano es, una vez que estamos seguros ahí, buscamos el entretenimiento. Mi segundo interés es cómo disfruto de la vida. Una vez que obtenemos el dinero para cubrir las necesidades básicas, si nos sobra un poquito, ahí decimos, bueno, llevamos a los chicos a Disney World, o vamos al cine, vamos a divertirnos un poco. Ahí aparece, se llama cama, entretenimiento, recreación, placeres, etc. Pero solo busco placeres después de que mi seguridad básica está cubierta. La tercera se llama puñam, o el factor favorable invisible. El factor favorable invisible. Lo bueno que se cosechará en el próximo ciclo vital es ganado con las actividades nobles prescriptas por lo que nos dicen. Tiene que ser bueno, hacer las cosas bien, porque así Dios se va a poner contento, ¿no? Y vamos a estar bien mañana. Es el factor invisible. Solo este placer, este fruto positivo y el negativo son adquiridos durante la vida y lo siguen a uno en el próximo ciclo del nacimiento humano. Cosecharás tu siembra, decimos, ¿no? Es un poco la consecuencia de nuestras acciones. Si son buenas, nobles, obtenemos una cosecha positiva. Y si somos egoístas y no nos importa el prójimo, lo opuesto. Pero una cosa sí es segura, vamos a tener que pagar las consecuencias. Los hindúes lo llaman karma, en ciencia se llama la ley de causalidad. Si analizamos, casi toda la gente en este mundo está trabajando para estas tres metas solamente. Luego de realizar estas tres acciones por algún tiempo, el ser humano inteligente y sensible, que ha aprendido de la experiencia, se encontrará que estas tres metas humanas tienen limitaciones inherentes, que son, la primera es el dolor. Así como en una hermosa rosa encontramos espinas, de la misma manera, al realizar estas tres metas, seguridad, entretenimiento y las consecuencias de nuestras acciones, al realizar estas tres metas nos encontramos con sus limitaciones. Tienen consecuencias positivas y negativas. El primer aspecto negativo es que todos estos placeres están mezclados con una igual cantidad de dolor y sufrimiento. Todo el placer que han encontrado en este mundo ha tenido que ser pagado. Y a veces el costo es más caro que el placer. Y todos tenemos esa experiencia hasta ahora. Algunos ya demasiada. El primer aspecto negativo es que todos estos placeres están mezclados con una igual cantidad de dolor y sufrimiento. Son, sin duda, placenteros, pero están mezclados con una equivalente cuota de dolor también. ¿Cómo explicar esto?
Adquirirlos o lograrlos requiere un montón de trabajo y esfuerzo y sacrificio y sobre todo competencia. Uno tiene que hacerse competente. No hay ganancia sin su correspondiente pérdida. Más alto es el logro, mayor es la pérdida. Más alto estás, si te caes. Pérdida en sentido de dinero, energía, etc. Por lo tanto, la adquisición involucra el dolor. Muchas veces, cuanto más se tiene, más dolor se tiene. Puede cuidar de todo lo que se adquirió. Mantenerlo es un dolor de cabeza. Pero solo con la adquisición no es suficiente. La preservación involucra también un gran sufrimiento. El mantenimiento encierra dolor también. Así, la primera limitación es que los placeres que gozamos están siempre mezclados con dolor. La segunda desventaja o limitación inherente a estas tres metas humanas. Primera, el dolor. La segunda es el descontento. Cualquiera sea la cantidad que adquirimos, no va a ser suficiente. Cuando tenemos mucho dinero, nos sentimos inseguros por ello, más aún si aumenta. Uno nunca llega a estar completamente satisfecho. Así el descontento y la insatisfacción son el segundo defecto. El tercer defecto es la dependencia. Cuando uno se hace adicto a las cosas o dependiente de ellas. Para la seguridad dependo de factores externos. Para el placer y entretenimiento dependo de factores externos también. Me voy a tornar adicto a ellos por su capacidad de crear dependencia. Son como drogas o esteroides que me hacen dependiente cuando me hago adicto a ellos. Hay unos pocos inteligentes quienes se dan cuenta de que a pesar de que estas acciones parezcan maravillosas, poseen las mencionadas limitaciones. Estas personas van por la cuarta meta. Esta cuarta meta se llama, la traducción literal es liberación. Libertad interna. No es que uno está encarcelado, pues libre. Es la libertad de vivir sin ataduras, sin dependencias, de soltar. Tuya es la mano que sostiene la soga que ata tu cuello. Decía un gran sabio. La cuarta meta es cuando nos cansamos ya de todo esto. Nos cansamos de este juego. Nos cansamos de estas limitaciones, de la felicidad, del dolor, de la dependencia. Y buscamos esta liberación. ¿Liberación de qué? De todo tipo de dependencia de factores externos. En otras palabras, no voy a depender de ningún factor externo por seguridad. Debo encontrar la seguridad en mí mismo y no en la gente a mi alrededor, no en el dinero, en nada que poseo. Debo descubrir la felicidad en mí mismo. No debo depender ni siquiera de la seguridad de los placeres futuros. Descubrir la felicidad en uno mismo, descubrir la seguridad en mí mismo es lo que se llama liberación. Es necesario saber que la búsqueda de la felicidad involucra necesariamente dolor. Es necesario aceptar esto. Pero nosotros queremos eterna felicidad. Esta es nuestra meta, eterna felicidad.
Y todos nuestros logros, adquisiciones y nuestro querer deshacernos del dolor se ven frustrados por la forma misma en que nos acercamos a esta búsqueda de manera errónea. Cuando obtenemos felicidad del mundo exterior, ¿cuál es la naturaleza de esa felicidad o dicha? ¿Cuál es su propiedad? ¿Qué tipo de felicidad nos da? La búsqueda de la eterna felicidad no la encontramos jamás en el mundo exterior. Dura realidad, dura verdad. Cualquier intento será fútil, ya que esa felicidad es momentánea, incidental, dependiente e impermanente, como el calor en el jarro y en el agua. ¿Cómo obtener la felicidad permanente? Aquello que llamamos la eterna felicidad no puede ser dependiente de ningún factor. Por lo tanto, debe estar en nuestra propia naturaleza intrínseca, el dharma del ser humano. Si descubro ese ananda, se llama dicha en sánscrito, en mi propia naturaleza, entonces y solo entonces voy a poder disfrutar de una felicidad permanente. Tenemos que descubrir nuestra verdadera naturaleza intrínseca. ¿Cómo obtener esta dicha natural? Es algo que no necesito buscar, porque al ser natural ya está aquí, en mí mismo. Entonces no hay necesidad de trabajar por la felicidad natural. Era fácil. La búsqueda de algo es por dos razones. Una porque creo que no la tengo y la otra porque efectivamente no la tengo. En ambas existe la sensación de ausencia. Por lo tanto, uno la busca creyendo que la va a obtener en algún lugar. Pero esta eterna felicidad o dicha ya está acá. Es nuestra propia naturaleza verdadera, nuestra naturaleza intrínseca. Y no la tengo, no porque no la tenga, sino por no estar consciente de ella. Lo mismo sucede en nuestros sueños cuando creemos que nos encontramos en una situación diferente. Así nos perdemos a nosotros mismos y nos desposeemos. Pero ¿qué hay cuando uno sueña sabiendo que es un sueño? El sueño se hace casi divertido, porque sabe que no nos pasa nada. Sabemos que no nos puede pasar nada. Estamos seguros en nosotros mismos. Ese tipo de despertar es el que necesitamos tener como seres humanos. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? La ignorancia. La ignorancia de esta verdad. La ignorancia de que la verdadera felicidad se encuentra solo dentro de nosotros. Es nuestra propia naturaleza divina. Es nuestro poder de quemar, como el fuego. Es como buscar las llaves afuera sin saber que están en nuestro propio bolsillo. ¿Les ha pasado alguna vez?
o con la virome que la tienen acá y la buscan por todos lados. Por naturaleza somos eternamente dichosos. Eternamente dichosos. Este maestro Shankaracharya lo denominó de la siguiente manera en sánscrito: por naturaleza somos Sat Chit Ananda Swarupa. Nuestra naturaleza es de existencia, porque saben una cosa, hay una cosa que ustedes tienen, aquí y ahora, y es la conciencia de su existencia, y nadie me la puede negar. Más allá de su identidad, cada uno de ustedes experimenta su existencia y son conscientes de ella. Sat, existencia. Chit, conciencia. Y nuestra naturaleza intrínseca, Ananda, dicha absoluta. Cuando nosotros logramos conectarnos con ese centro en nuestro interior, que está más allá del pasado y del futuro, tenemos contacto con esa dicha interior. La única manera de lograrlo es hacernos amigos, y es tener una relación con nosotros mismos, es tener una relación con nuestro presente, y dejar de fantasear, dejar de vivir en el pasado y dejar que el futuro se cuide por sí mismo, viviendo un presente. Al estar con uno mismo en cada momento, despacito, despacito, eso se hace un hábito y puede experimentar dicha constantemente. Está bueno. Suena bien. A veces lo que ocurre cuando nos encontramos en momento de oración, aquellos que son católicos o que practican una religión, que se encuentran dedicados, concentrados, abstraídos en esa atención y encuentran ese momento interior. Ese momento interior debe ser constante. Deben cocinar, limpiar, lavar los platos, hacer todo lo que tienen que hacer, llevar adelante sus empresas, enseñar, cualquiera sea su profesión, y vivir experimentando esa naturaleza intrínseca. De alguna manera es lo que se llama meditación constante. En algún momento creo que voy a hablar de meditación, ¿no? Domingo. Entonces, existencia absoluta, conciencia absoluta y dicha absoluta es nuestro swarupa, naturaleza. Somos seres divinos, conscientes de nuestra existencia, y cuando logramos conectarnos e ir más allá del tiempo, ¿qué hora es? Y vivir el aquí y ahora. Cuando estamos conectados con nosotros mismos, disfrutamos de esa dicha interior. Y esto es para todos, independientemente de la religión o la práctica que ustedes tengan, de los ritos y los tipos de adoraciones que ustedes lleven adelante. Nada tiene que ver. Esto los hace absolutamente independientes. Los medios que ustedes elijan son personales y privados. Todos son caminos que llevan a la misma meta. Son sistemas que nos ayudan a llevar una vida de valores. Valores éticos, morales, espirituales. Estos, los sí y los nos, que a veces nos gustan tanto. Pero estos sí y nos, ¿no?
los mandamientos y los pecados deben ser entendidos. ¿Por qué? ¿No? Si no es meramente una superstición. Deben tener su propia experiencia. Y muchos de nosotros sabemos que todas nuestras acciones, pensamientos y palabras traen consecuencias, ¿no? Entonces debemos tratar de ser coherentes y de que si quiero algo para mí, tengo que dárselo al otro. Si quiero que me traten bien, tengo que tratar bien a la gente. Si quiero que me den amor, tengo que dar amor. En definitiva, es el mismo mensaje de Jesús, pero un poquito más claro. Espero que haya sido un poco más claro, ¿no? Por lo tanto, nos dice el Vedanta. El Vedanta son estas, no son descubrimientos, son revelaciones. El conocimiento de uno mismo es la solución. El autoconocimiento es la solución. Pero si esta es la solución, ¿cuáles son las condiciones para recuperar o para hacerme de ese conocimiento? Una preparación es sumamente necesaria, ya que sin ella esta enseñanza será estéril. Tenemos que empezar a actuar, actuar con sabiduría. Para manifestar nuestra naturaleza es necesaria una preparación, un entrenamiento. Es como limpiarnos, limpiar el lodo del oro que somos. Estos malos hábitos, estar acostumbrados a centrarnos en nosotros mismos todo el tiempo, y sálvese quien pueda. Nuestro famoso egoísmo. El mero ejercicio intelectual no soluciona nada si el problema radica en mi carácter, en mi personalidad, en mis tendencias, en mis hábitos. Por más conocimiento que tenga, por más divino que me crea, que en verdad es así, somos divinos y divinas. Si mi vida es indisciplinada, ¿qué creen que va a pasar? No habrá una coherencia entre mi pensamiento, palabra y acción. No habrá una conexión. Por lo tanto, la solución no radica solamente en saber, sino en manifestar. ¿Se entiende? Lo importante es reformar nuestro carácter, ser mejores personas. En estos libros donde encontramos las respuestas a estas preguntas fundamentales, uno de esos se llama el Katha Upanishad. Dice: Uttistata jagrata prapya varan nibodhataha. Nibodhata. Levántense, despierten, acérquense a los sabios y aprendan de ellos acerca de su propia naturaleza. Pero este verso no termina allí. Continúa diciendo: Ekshudarasya dhara nishita duratyaya durgam pratasta kavayo vadanti. Esto es sánscrito. Los sabios describen a este camino siendo tan difícil de recorrer como caminar sobre el filo de una navaja. No es fácil, y sabemos que no es fácil. Venimos de vidas y vidas mal acostumbrados a estar como hipnotizados. Porque cuesta trabajo, ¿no? Dejar de lado nuestro ego
Cuesta trabajo un poco dar lo mejor al otro. Es fundamental que el hombre conozca cuál es la meta de su vida, pero el hombre que ha elegido el camino de la liberación, para el hombre que ha elegido el camino de la liberación, conocer su meta es, sin duda, el primer paso. El ser humano que ha elegido el camino de la liberación es el ser humano que ha despertado a la naturaleza del mundo exterior y la relación que tenemos con ella. Jamás vamos a encontrar lo que estamos buscando en nuestra relación con el mundo, porque todo está sujeto a cambio, todo es dependiente. En el mundo exterior nada es permanente. Conocer la meta es fundamental. Elevar su vida a ese ideal será su objetivo, y para ello deberá llevar una vida basada en principios espirituales, como el inegoísmo, y destinada al bien general. Religión, según Swami Vivekananda, es manifestar la divinidad ya existente en el hombre. Esta religión nos pide expansión o inegoísmo. La irreligión es contracción, egoísmo, y como tal equivale a la muerte, a lo que tanto tememos. Pero si despertamos a nuestra naturaleza intrínseca, ¿cuál era su naturaleza? Gente, no existe la muerte. Ya somos seres eternos. La muerte es una mera fantasía. Si aprendemos a vivir desde ese lugar, sabemos que no somos este cuerpo, que es meramente un vehículo. Pero debemos vivir con coherencia. Religión, según Swami Vivekananda, es manifestar la divinidad ya existente en el hombre. Esta religión nos pide expansión o inegoísmo. La irreligión es contracción, egoísmo y equivale a la muerte. El mundo es su gimnasio moral. La expansión es vida y la contracción es muerte. Es necesario poner en práctica los valores esenciales de la vida. Sin moralidad, sin control interno, no pueden edificarse los cimientos de una vida ética. El mal de momento es la tensión mental, el estrés, la depresión, la preocupación que son generadas por el egoísmo. Debemos tener una mira religiosa en nuestra vida. Es fundamental que desarrollemos el hábito de las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales van a formar un estilo de vida. En donde debemos recordar quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza intrínseca y no olvidarla. Eso se llama, el medio se llama yoga o yoga del conocimiento. Debemos realizar las acciones correctas en donde nos beneficiemos no solamente nosotros ni las personas que queremos, sino la mayor cantidad de gente posible. Acciones donde la contribución no esté destinada meramente a nosotros, sino que involucren a todos. No solamente eso, actuar con la actitud correcta, que se llama devoción. Actuar dando lo mejor.
En devoción, si ustedes tienen una relación con un Dios, con el principio de Dios, van a dar lo mejor de ustedes, espero. En sus vidas deben dar lo mejor que ustedes pueden. Y lo mejor se da cuando se hacen de su atención. Es decir, cuando permanecen concentrados en lo que están haciendo, que en otras palabras se logra viviendo en el aquí y el ahora. Estar atento a sus mentes, ¿dónde estoy? Requiere un trabajito. Esto que les acabo de decir resume de alguna manera 4 yogas o medios fundamentales para llevar a cabo o para llevar adelante una vida espiritual. Que es el yoga de la acción inegoísta, el yoga de la devoción, el yoga de la concentración y el yoga del conocimiento. Estos 4 medios deben estar perfectamente equilibrados y hacer que esto se haga un estilo de vida. Vivekananda propone la práctica de la armonía de estos yogas que les acabo de mencionar. Así lo expone en una de sus máximas. Voy a terminar compartiendo lo que les compartí al principio. Cada alma es potencialmente divina, y espero que ahora lo entiendan. Cada alma es potencialmente divina. La meta es manifestar esa divinidad que llevamos adentro, dominando nuestra propia naturaleza externa y interna. Hacer esto por medio del trabajo inegoísta, Karma Yoga, la adoración, Bhakti Yoga, el dominio de la mente o la concentración, Raya Yoga, o el discernimiento entre lo aparente y lo irreal, en sánscrito Jnana Yoga o yoga del conocimiento. Por uno, por más o por todos estos medios y ser libres. Esto es toda la religión. Las doctrinas, los dogmas, rituales, libros, templos o formas son más que detalles secundarios. Sarvam Kalvidam Brahma, en sánscrito. Es el mensaje más importante de los Vedas. Todo y todos los seres, su naturaleza es divina. Hay 4 sentencias fundamentales que encontramos en las escrituras de los hindúes, que se llaman Vedas, que afirman este conocimiento. Despertate, toma conciencia, solo hay amor en tu corazón. Muchas gracias. Ahora sí, si tienen preguntas. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta filosofía milenaria? Esta mañana decíamos acá con mi amigo Alejandro, hay que hacerse cargo, gente. Hay que tomar las riendas de nuestras vidas. Nadie puede hacerlo por nosotros. Nadie. Hay que detenerse, analizar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Mi vida tiene coherencia? Nadie te lo puede dar esto. Solo nosotros mismos podemos darle un significado a nuestras vidas. Y vale la pena sacrificarlo todo.
Este es el mensaje de los Vedas. Los Vedas, que son estas revelaciones de seres sabios que han tenido esta experiencia, han tenido esta conexión con esa naturaleza interna, esa dicha permanente y constante. Cuando se logra eso, por estas cosas pequeñitas que estamos luchando, nada tiene tanto sentido, ¿saben? Todo pierde. Una vez que se encuentra ese tipo de dicha o éxtasis y es constante, se puede lograr vivir de esa manera. Más allá de los pares de opuestos, pero sin ignorarlos, sin ignorar el sufrimiento del otro. Es la manera de vivir. Y esto, como les decía antes, nada tiene que ver con religión. Utilizamos el término religión en el sentido de que religión significa religar o volver a nuestra propia naturaleza. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Adelante. Hace rato mencionaste que la única cosa de la que somos conscientes es de nuestra propia existencia. ¿Y por qué si somos conscientes de nuestra existencia no lo podemos ser de nuestra divinidad? Es que divinidad es meramente una palabra que representa esa conciencia. Conciencia se experimenta como una sublime paz. Esa paz que es constante, perenne, que está siempre presente. Eso es divinidad. El tema es que la buscamos afuera. Vendemos nuestra divinidad por pequeñeces. O sea que puedo decir que he encontrado mi divinidad cuando soy consciente. Cuando te haces consciente y decidís llevar tu vida en coherencia, con coherencia. Si vos sos consciente de tu divinidad, debes ser consciente de la mía. ¿Y cómo me vas a tratar? Como si fuese tuyo, o algo muy propio. Como si fuese algo muy propio. Si yo fuese algo muy propio tuyo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Ahí está. ¿Se entiende ahora? Sí. El tema es que no sé si es comodidad o que estamos mal acostumbrados. Pero si analizamos, realmente
tiene sentido que le hagamos el bien al prójimo, ¿no? Es la única manera de poder disfrutar lo que uno tiene. Desaprendiendo lo que aprendimos. Entonces, no sé, la pregunta primera es cuál es mi pensamiento acerca de... El momento es ya, aquí, ahora mismo. No existe un mañana, sino un constante presente. La decisión está en ustedes. Usted dijo que somos responsables de sostener la soga que tenemos en el cuello. Me quedó muy... Soltala. Es la mano ajá, que sostiene la soga atada al cuello. O sea, somos nosotros. Somos nosotros mismos. Entonces, nosotros somos, esta mañana hablábamos un poco de la mente, ¿no? De la naturaleza de la mente. Somos nuestros mejores amigos y nuestros peores enemigos. Y no hay nadie que nos ayude excepto nosotros mismos. Podemos obtener un poco de entusiasmo de un amigo, una dirección, es para allá, mismo todo esto es una dirección. El camino tienen que hacerlo ustedes. Y todo eso comienza con una decisión. También nos decía, comemos, dormimos y tenemos miedo. Tenemos miedo, yo me he dado cuenta, sobre todo la gente mayor, tienen miedo de estar solos. Una persona mayor que vive sola tiene miedo de estar sola. No sé si sea miedo a la muerte o miedo a sus propios miedos internos. ¿Qué es? ¿Por qué ese miedo? ¿De dónde radica el miedo? ¿Cuál es la raíz del miedo? La ignorancia, ¿qué más? Inseguridad. ¿Y cuál es la raíz de la inseguridad? La raíz del miedo es nuestra obsesión por vivir en dualidad. Lo que acabamos de escuchar trata nada más ni nada menos que la esencia, que es una y no tiene segundo. Cuando vivimos en ese uno sin segundo, desaparece el miedo. Cuando nos damos cuenta que lo que le pasa al otro me está pasando a mí también, y que lo que tiene el otro lo tengo yo también, a pesar de que no lo experimente, cuando aprendemos a ser menos egoístas y aprender a disfrutar de las riquezas del otro, y saber que cada experiencia que tenemos es por algo, porque no crean que el que más tiene es más rico. El que más tiene un problema, un gran problema, y no es consciente de eso. Entonces, no se crean que todo lo que aparente es lo mejor, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que acá estamos en este mundo para experimentar. En esa experiencia conocemos, descubrimos, entendemos, ¿no? El miedo es meramente nuestra obsesión a vivir en una dualidad constante. Cuando desaparece la dualidad, ¿dónde puede estar el miedo en la unidad? Y es un trabajo para ustedes, porque tienen que estar constantemente contemplando en esto, ¿no? Y descubrir en cada situación de sus vidas en donde aparece el miedo, dice, ¿por qué? El mayor miedo que tenemos es la muerte, pero es tan, no quiero decir, no es una mala palabra decir eso, pero es tan sonso, tan tonto,
¿Eh? Creerlo porque es algo absolutamente inevitable. Y en vez de abrazarlo como la vida misma, le huimos. Cuando si abrazamos y aceptamos la muerte es cuando realmente comenzamos a vivir. ¿Mm? ¿Qué hay si en cada momento de sus vidas o en cada día que abren los ojos, ustedes deciden que ese día van a dejar sus cuerpos? Es una práctica monástica, no sé si cada vez están dispuestos a practicarla. Cada día vivirlo como si fuese el último. Donde la aceptación es un hecho. Y vivir al máximo no es entregarse a los placeres sensorios, no, es vivir expresando y diciendo lo que uno siente, decirle al prójimo cuánto uno lo quiere, cuánto valora. Todas estas cosas uno debería contemplarlas y hacerlas parte de sus vidas, ¿no? Y van a ver cómo todo va a cambiar. Esto no es una cosa que hay que leerla en Facebook, que hay que decir, ay, qué lindo. No, hay que practicarlo. Y despacito van a aprender a vivir de una manera más espontánea, a fluir más en la vida, aceptando lo inevitable de la vida, porque hay cosas que son inevitables, y ya a esta altura se habrán dado cuenta que en este mundo de experiencia fenoménica, una cosa no está sin la otra. Y deberán aceptarlo a esta altura de la vida, ya estamos todos adultos, en donde si hay el bien, la definición misma define su opuesto. Está el mal. Donde está la felicidad, que es dependiente, también está su opuesto. Este mundo es una combinación de estos dos pares de opuestos. Y hasta que no acepten eso y dejen de creer en fantasías, no van a poder vivir plenamente. La vida es una combinación de felicidad y miseria. Pero vivir sabiendo que eso es así, no van a estar tan esperanzados por tener o una cosa o la otra. Van a aprender a navegar las mismas aguas con la misma ecuanimidad. A disfrutar de una cosa y a disfrutar de la otra, porque sepan que las cosas y los momentos malos son experiencias necesarias para regenerar nuestro carácter, para hacernos más fuertes. Estamos acostumbrados a ver todo como algo negativo, ¿no? Ay, qué feo lo que me pasa, pero cuando vemos lo positivo en ello, ahí se produce una alquimia, ¿no? Y comenzamos a disfrutar y se transciende rápidamente, ¿no? Aparece la fuerza interior. Y esta es una de las cosas que tenemos que aceptar en la vida. La segunda es que la vida, gente, es incertidumbre. Aprender a aceptar que la vida misma, hoy estamos, mañana no estamos, así que a vivir. Nuevamente, no es entregarse a los instintos, es hacerse maestro y tomar las riendas de la vida. Porque placeres hay, los placeres instintivos, los placeres animales, pero el ser humano, como les acabo de decir, tiene una capacidad superior. Está el placer intelectual, que si ustedes lo han experimentado en una buena lectura, o cuando descubren algo en un libro, en algún poema, en una conferencia. Y está el placer espiritual, que ahí queremos llegar, es el placer más alto, ¿no?
Entonces la vida en sí misma es incertidumbre, es parte del juego. Y el tercer aspecto de la vida que tenemos que aceptar es que hay cosas que no tenemos control. Si a Putin se le ocurre apretar el botoncito, el día de mañana se terminó. Entonces hay cosas que no tenemos control, o que, bueno, eso fue un ejemplo sonso, ¿no? Pero el tiempo, ¿no? Las catástrofes naturales, ¿no? Pero sobre aquello que tenemos control, es importante que pongamos nuestro esfuerzo. Y podemos tomar control de nuestras vidas, no me digan que no. Solo requiere la decisión. Las prácticas religiosas son meramente medios que nos van a ayudar a permanecer inspirados. La relación que uno puede tener con un símbolo de Dios es un medio que nos va a ayudar a relacionarnos con un principio absoluto, que es nuestra propia naturaleza. Entonces las religiones son válidas y verdaderas desde el punto de vista que nos guían a tener una vida centrada en Dios. Pero bueno, hay que practicarla. No es solamente ir a misa, es practicarla con la palabrita, con la acción, con el pensamiento. ¿Qué es lo que dijo Jesús entonces? Amar al prójimo, ¿cómo? Bueno, más que la pregunta es como algo que observé y que me di cuenta. Muchas cosas que nos compartiste me sonó mucho como a lo que está ahorita la divulgación de la neurociencia. Por ejemplo, tú hablaste acerca de, como te has dicho, momentánea también, que se relaciona como más con el placer. Ajá. Y la felicidad, ¿no? Que podría ser a lo mejor como nuestros niveles de dopamina y de oxitocina. Oh, también, correcto. Hablaste, por ejemplo, de lo que nos hace diferentes a los animales, el intelecto, nuestra corteza prefrontal. Ahorita que hablaste incluso de la dualidad, se me vino mucho a la mente hasta la psicología positiva. Hay un biólogo molecular que dice que lo que los budistas descubrieron hace miles de años, la ciencia hoy lo está comprobando. Despacito pero lo está me gustaría comprobando. conocer tu opinión al respecto. Absolutamente. De hecho, esto es ciencia. Es ciencia espiritual. Ya está todo descubierto, gente. El tema es que tenemos que tomar la decisión de practicarlo y darnos cuenta que esto es ciencia. Me encuentro que es como un poco difícil y no sé a qué lo pudieras atribuir tú. Yo, por ejemplo, me dedico a dar capacitación para y en el trabajo y el desarrollo humano, pero basándome en esto, en la divulgación de la neurociencia. Qué bueno. Pero es muy difícil porque, por ejemplo, la gente, muchas personas le hablas de neurociencia y ni siquiera saben qué es. Yo no sé si, por ejemplo, en Vedanta. Ajá, en este estilo de vida, o no sé cómo llamarle, si contemplen algún punto como el que las personas podamos comprender un poquito cómo es que funcionamos, porque esto también creo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero nos lleva como también a encontrar este camino interior. Oh, absolutamente. De hecho, Vedanta se trata de comprender. Vedanta se trata de entender, de analizar nuestra naturaleza, esto que hablabas vos, que bueno, que son todos procesos químicos y bueno, los procesos de la neurociencia, ¿no? Que ahora se está mucho en boga, ¿no? Se trata de entender cuál es nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo exterior. Estas adicciones que tenemos hacia cosas, ¿no? A nuestra relación con los objetos sensorios, es cosa cotidiana nuestra, pero no tomamos las riendas del asunto.
es exactamente lo mismo, quizás sería bueno hablar de Vedanta en esos términos, ¿no? Yo muchas veces presento Vedanta en mis charlas desde el punto de vista de la psicología, ¿no? O de la filosofía, o descubrimientos que la ciencia ya habla, ¿no? Sin lugar a dudas es exactamente lo mismo. Se trata de comprender y entender. Lo que pasa es que lo depositamos afuera, cuando el sujeto y el objeto somos nosotros mismos. Los sabios de la antigüedad han tratado de entender aquello, entendiendo lo cual se entiende todo. Pero sí, ¿no? Mientras uno pueda llevar una vida en alegría, ¿no? En contentamiento, esto es lo que todos queremos. No es fácil, porque a medida que nos embarcamos en este proyecto, en esta meta, nos encontramos con nuestras limitaciones y descubrimos cosas y miserias acerca de nosotros mismos. Muchas veces no las queremos ver. Por eso... Hay muchos, muchos de los cuales tienen un marco, un contexto de la India, ¿no? Y que hay que leer y estudiar bastante para darse cuenta de que lo que se lee está en un contexto. Pero existe un libro que a mi criterio es mi favorito, ¿no? Que también está en un contexto y que hay que entenderlo, que se llama el Srimad Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, o el Canto del Señor. Hay muchas traducciones. Traducciones que les recomiendo. Bueno, lamentablemente no tenemos una buena traducción al español. Necesitamos trabajar en eso, pero pueden encontrar cualquier traducción, puede llegar a ser válida siempre y cuando interpreten que el concepto de Dios, el concepto de Dios personal, en realidad es nuestra propia naturaleza. Hay diferentes interpretaciones de este Bhagavad Gita o Canto del Señor. Ahí van a encontrar el mensaje condensado de estas revelaciones que se llaman Vedas o Upanishads, de los cuales le hablé ahora. Todo esto de lo que yo les hablé está en el Bhagavad Gita. Ese es un libro bastante directo, ¿no? Que uno puede tomar como un libro de cabecera, tenerlo siempre al lado. Eso constantemente les va a recordar quiénes son, su divinidad y la relación que tienen que tener con el principio de Dios. Tenemos que entender que eso que llamamos Dios, en realidad somos nosotros mismos. Pero Él llamó soy, yo soy. Lo que pasa es que estamos limitados por nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, esto que llamamos Dios, ¿no? ¿Qué es Dios para todos nosotros? Si se nos pregunta qué es Dios, cada uno de nosotros va a dar una definición diferente. Oh, Dios es Jesús, Dios es la Virgen, Dios es... Pero todos vamos a estar de acuerdo en algo, que aquello que llamamos Dios es el pensamiento más alto, más elevado que podemos concebir con nuestra mente humana. Y ahí estamos todos de acuerdo. Ahí va más allá del nombre, va más allá de la forma, está en un principio. Es ese principio con el cual tenemos que relacionarnos cotidianamente.
Lo querés llamar verdad universal, conciencia universal, mente universal. Pero es ese principio que pone armonía, es la ley del universo. Este juego divino, el cual estamos acá, este laberinto. Hay cosas que van más allá de nuestra percepción, ¿no? Y que tienen que ver con el adriksha, que es lo invisible. Y realmente vamos a poder comprender cuando tengamos experiencia o logremos elevar nuestra mente. Nuestra mente está acostumbrada a vivir en niveles muy bajos, casi biológicos. Ayudar a la mente a purificarla y a elevarla y a que viva en niveles espirituales. Desde ese lugar vamos a poder comprender otras cosas. Pero el camino está claro. Entonces, recordar nuestra naturaleza a través de un principio que es el principio de Dios, porque ese Dios está en nosotros, se manifiesta en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes con sus diferentes nombres, más allá de género y forma. Dios se manifiesta en cada uno de ustedes. ¿Cómo es su nombre? Amalia Daniel Flores. Amalia. ¿Cómo es su nombre? Reina. Reina. Como Amanda, como reina. Como Swami. Dios se manifiesta en cada uno de nosotros como uno. Soltar esa individualidad y dejar que sea. Es la meta de la vida humana. Ahora hay que trabajar, hay que hacerse cargo. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por participar.